Ya al final de este día de San José viene muy bien el tema que queremos tratar esta noche, el silencio, porque José es un modelo de silencio, un modelo de saber callar para escuchar a Dios. En José se unen el silencio que le lleva al recogimiento, ese recogimiento interior que le hace poder escuchar a Dios, poder escuchar cuál es la voluntad del Señor, y esa actitud se une a la prontitud para responder, escuchar para poder responder. Y esto nos invita a nosotros, mirando hoy a San José, pues a salir de nuestra vida de ruido, de bullicio. Los sentidos siempre los tenemos distraídos, para dirigir la mirada ya no tanto hacia afuera, hacia esas distracciones que constantemente tenemos en nuestra vida, y dirigirla más hacia el interior y hacia lo alto. Esto puede parecer que es poca caridad, que no vemos entonces tampoco a los demás y a los necesitados. No, pero para poder ver de verdad la necesidad que hay a nuestro alrededor, primero es preciso dirigir la mirada hacia el interior de nosotros mismos, ver cuál es nuestro estado, conocer bien cuál es nuestra realidad, y hacia lo alto, hacia Dios. Desde ahí veremos con mayor claridad la voluntad de Dios, que pasa también por darnos cuenta de que no estamos solos, de que vivimos rodeados de personas que necesitan de nuestra interacción, que necesitan de nuestra ayuda, de que nosotros nos compadezcamos, seamos misericordiosos, de que vivamos también dándonos a los demás. Por eso San José nos invita a mirar al interior y a mirar hacia Dios, para que el Señor así pueda tocar nuestro corazón, pueda tocar el fondo de nuestra alma, y eso es vernos de alguna forma desnudos ante Dios, como somos, en la situación en la que nos encontramos, de sufrimiento o de desolación o de consuelo, sea cual fuere, pero dejar que el Señor pueda tocar nuestra alma y comunicarnos su gracia y su fortaleza. Por eso hoy se unen las dos cosas, se unen San José como modelo de ese recogimiento, de ese silencio para poder responder después al Señor, con la Cuaresma. La Cuaresma también, pues ese tiempo propicio para apartarnos del bullicio cotidiano, apartarnos pues, un poquito de tanta distracción mundana que hay a nuestro alrededor, para centrar nuestra vida en Dios. Y eso pasa por entrar en el interior de nosotros mismos, de nuestra vida, en definitiva, en ahondar en nuestra vida espiritual. Hablando del silencio, hemos de tener claro que el primer lenguaje de Dios es el silencio. Parece contradictorio porque el lenguaje parece que eso es decir palabras, comunicar, y en cambio el primer lenguaje de Dios es el silencio. Esta reflexión la hacía, el lenguaje de Dios es el silencio, el cardenal Sara, cardenal africano, que tiene varios libros, entre ellos, su último me parece que es precisamente La fuerza del silencio, se llama esa obra. Os la recomiendo por si alguien quiere pues, formarse un poquito en este tema del silencio y profundizar. La fuerza del silencio. Para entender este lenguaje del silencio, este lenguaje de Dios, debemos aprender a ser silenciosos y a descansar en Dios. Si es que yo soy polvorilla, y no me puedo estar quieto. Sí, pero hace falta también hacer silencio en nuestra vida. Hace falta que tanta pólvora disparándose que sale de nosotros, en el buen y en el mal sentido, porque los disparos pueden ir para dar gloria a Dios, para hacer buenas obras, o pueden ir para no hacer buenas obras. Todo esto necesitamos llevarlo ante Dios para poder descansar en Él y renovar nuestras fuerzas. Por eso digo que hemos de tomar como una prioridad, como una de las prioridades, el poder descansar en Dios, el hacer esos huecos de silencio en nuestra vida.
Lo ideal sería diariamente. Diariamente puedes tener tiempo de oración. Depende cada uno sus posibilidades, depende cada uno pues el nivel al que esté, que no quiere decir el nivel que uno sea mejor que otro, pero lógicamente de buenas a primeras uno no puede estar 1 hora en silencio en oración, porque sí, estará en silencio, pero pensando en las 1001 noches. Pero sí que necesitamos ir ejercitándonos en el silencio. ¿Son 5 minutos? Pues son 5 minutos. ¿Son 15? Son 15. Si nos adentramos en esta dinámica, al final vemos cómo el corazón cada vez pues, nos pide más. Y uno, de repente, un día se te ha pasado media hora y no te has dado cuenta y has estado en ese silencio, ¿no? Necesitamos tomarlo como una prioridad. Es cierto que hay muchas cosas que hacer. Es cierto que los trabajos, que las casas, que las familias, pues tiran de nosotros y nos absorben. Pero también es cierto que si te absorben, desapareces. Y para no ser absorbido por el mundo necesitamos del silencio y del descanso en Dios. Así que en nuestro caminar cristiano tiene que haber esa roca firme que sea Jesucristo sobre la cual edificarnos. Recordad aquel pasaje precioso del Evangelio, de la parábola del hombre que edifica la casa sobre arena y la edifica sobre roca. La casa sobre arena se levanta enseguida, porque conlleva menos trabajo de cimentación, pero es una casa débil. Podemos realizar muchas actividades, tanto en el plano del apostolado, en nuestros compromisos parroquiales o con los movimientos, etcétera, como luego a nuestro nivel particular, en nuestras familias o en nuestros trabajos. Podemos hacer muchas cosas y cosas muy buenas, pero como no esté edificado sobre esos tiempos de silencio, de reflexión y de meditar en Dios, estaremos haciendo muchas cosas pero sobre arena. Cuando menos lo pensamos, o se vienen abajo las actividades o nos venimos abajo nosotros, que también es posible. Hay que edificar sobre roca, que cuesta más, porque hacerse al silencio, al hábito de tener reflexión en nuestra vida, pues cuesta un poquito más de trabajo, pero estaremos edificando sobre roca. Es que parece que estoy perdiendo el tiempo, porque tengo tantas cosas que hacer que pararme a entrar a la iglesia delante del Santísimo o retirarme en aquel rinconcito que tengo en mi casa preparado para la oración, retirarme 15 minutos cuando tengo tantas cosas que hacer, pues me parece que es perder el tiempo. No, es edificar sobre roca. Es que todas nuestras labores, nuestros trabajos estén atravesados por Dios, que es el que nos va dando las fuerzas. Si el tiempo es siempre relativo, porque si ponemos a Dios, tiene posibilidades de que hagamos las mismas cosas y con mejor espíritu en menos tiempo. Entonces necesitamos edificar sobre roca en este sentido de adentrarnos en ese silencio que es estructurar nuestra vida en la luz de la fe, es alimentarnos de la oración, es alimentarnos de la palabra del Señor, de esa lectura diaria del Evangelio o de los maestros de la vida espiritual, si alguno tiene costumbre de ir leyendo, porque ahí, en esa meditación silenciosa, es donde Dios nos va hablando. Pues yo no escucho nada, lógico, no vas a escuchar con los oídos físicos, pero el Señor va construyendo ahí, en nuestra vida y en nuestro corazón, su obrar, su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Decíamos antes en la homilía de la misa. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? El ir descubriéndola también es una labor progresiva a lo largo de nuestra vida. Oye, sí que hay cuestiones que vienen de golpe, porque si te encuentras que te has casado y tienes un hijo, pues la voluntad de Dios es que tengas a tus hijos, claro. Y la voluntad de Dios es que trabajes para poder mantenerlos. Eso son cuestiones de acción-reacción, que se ve claramente cuál es la voluntad de Dios. Pero luego hay otras cuestiones en las que no es tan fácil. Y necesitamos de ese silencio para ir descubriéndolo. Yo creo,
y en esto me uno al cardenal Sara, que lo dice en su libro, que somos víctimas de la superficialidad. Víctimas de la superficialidad de nuestro tiempo, de vivirlo todo por encima. Vamos a adentrarnos ahora en la Semana Santa y una tentación, ya no me refiero para los no creyentes o no practicantes, sino una tentación para los creyentes, para nosotros, pues es vivirla en superficialidad. Sí, voy corriendo porque he hecho las empanadas, me voy a los oficios, después hay que vestir a los críos para la procesión, luego la hora santa, después hay que descansar y nos quedamos en lo de fuera. Pongo la Semana Santa por poner un ejemplo, porque puede pasar con cualquier cosa o en nuestra vida ordinaria. Ir quedándonos siempre en lo de fuera, sin interiorizar y sin profundizar en aquello que estamos haciendo, porque son tantas cosas las que queremos hacer. Recuerdo un millonario que siempre iba atareado, ¿no? Y no tenía tiempo para nada. Y entonces en un viaje de negocios pues tenía varios vuelos chat y varios helicópteros que lo llevaban de acá para allá. Y los que le acompañaban le decían, bueno, vamos en helicóptero, si está a 100 kilómetros, que es una hora, como si fuera de Yecla a Murcia, es una hora, y vamos en helicóptero. Sí, porque ahorramos tiempo. Y iban en el helicóptero y le dice a la otra persona, mira, cómo se ve desde aquí esas vistas del Monte Arabí, o de la Sierra de Salinas, mira cómo se ven esas vistas, mira cómo se ven. No tengo tiempo de mirar por la ventana, estoy con esto y no tengo tiempo de mirar. Y le dijo a aquella persona, ¿y el tiempo que hemos ahorrado en el helicóptero y en el avión? ¿Ese tiempo para qué? Víctimas de la superficialidad, víctimas del ajetreo diario que cada vez nos va absorbiendo más. Por eso hace falta parar. Mira, si hay cosas que se quedan sin hacer, pues habrá cosas que se queden sin hacer. Y esto nos pasa a todos. Yo lo veo personalmente en mí, ¿no? Me gustaría hacer muchísimas cosas más en la parroquia y no sé qué, y ya hay un punto que ya no llegas, ya aquí, hasta aquí. Y así pasa con todos en nuestra vida particular. No puedo llegar a más. A veces es la salud la que nos pone un freno. Tú no quieres pararte e interiorizar, pues hasta aquí. Ya te has puesto enfermo, Hay que saber frenar, pero no por miedo a este ejemplo que he puesto de que nos falte la salud, sino para poder vivir bien en el sentido de saber qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, y el sentido de las cosas, que es que todo esté trascendido por esa presencia de Dios entre nosotros. Víctimas de esa superficialidad, del egoísmo, de la mundanidad, del espíritu mundano. Uno no tiene tiempo para pararse a reflexionar y a descansar en el Señor, pero luego resulta que no te puedes acostar sin echar media hora de sillón viendo la televisión, por poner un ejemplo, o sin repasar el Instagram o el Facebook o no sé qué red social de arriba abajo antes de irte a acostarte. Vamos a ver, no había tiempo, me decía que no tenías tiempo. ¿Dónde está la prioridad? ¿Dónde ponemos la tónica, la acentuación en lo importante? Esto es algo que siempre podemos revisar en nuestra vida. Víctimas de ese activismo, y nos perdemos a veces en luchas que no son tan importantes. A veces hay luchas que nos van quitando la paz, que uno está delante del Señor, vienes a la Eucaristía o vienes a la adoración o en tu oración personal y no puedes porque estás pensando en esa lucha, en ese conflicto que llevas en el trabajo o con esta persona, que a veces pueden ser cosas importantes y otras veces no son tan importantes, sino que en la lucha se mete el egoísmo y se mete el orgullo y el amor propio, de que esto tengo que sacarlo adelante porque cómo voy a fracasar en este aspecto, cómo voy a darle la razón a los otros, Todo esto nos lleva a una vida pues no recogida, una vida en la que Dios está de más. Aunque lo pongamos presente,
como dice el dicho, en las cosas de Dios pero sin Dios. Dios está de más, porque no hay momentos para Él, no hay momentos para estar con Él. Hemos de encontrar el sentido del silencio, porque el resto de las cosas pasan como humo. A lo mejor, digamos que el agobio y el estrés que pudiste llevar, digamos, en el mes de octubre, ahora mismo no te acuerdas por qué causas fueron. Pasaría algo en el trabajo, hombre, si hay alguna circunstancia especial, pues a lo mejor sí te acuerdas, pero si son cosas ordinarias que nos van estresando, como pasan, como el humo, no dejan huella en nosotros. Es decir, son cosas que vienen y van. Y les hemos dado la prioridad en ese momento en nuestra vida. Les hemos dado el corazón a esas cosas que pasaron en el mes de octubre, por poner el ejemplo. Vamos a vivir en el momento presente. Y en el momento presente, pues es poner a Dios y poder desde ahí abarcar lo que está en nuestra mano. Encontrar ese sentido del silencio como prioridad, como necesidad, como urgencia en nuestra vida. Es una urgencia en nuestro mundo para que la superficialidad no pueda con nosotros. El silencio es más importante que cualquiera de las obras que podamos hacer. Ya lo he dicho antes, porque las obras pueden caer y desaparecer si no están bien cimentadas. Porque es Dios el que viene a tu vida cuando le dedica su tiempo, cuando nos ejercitamos en ese silencio. La revolución en la vida personal y comunitaria, en la vida de una parroquia y en la vida pues, de una familia, la revolución no viene por el mucho hacer, sino viene más bien por entrar en ese espíritu de silencio, de recogimiento, que después nos llevará a hacer, lógicamente, después nos llevará a hacer, pero a hacer con corazón, a construir con alma, porque ha estado Dios presente. Por eso la revolución de tu vida o de una comunidad viene por esto, por saber entrar en el silencio, por saber entrar en la presencia de Dios para escucharle. Y esto es un combate. Conquistar el silencio es un combate, no es cosa fácil. Es lo que llamamos la accesis, algo que te cuesta trabajo y vas como intentando poner lo que está de tu parte y pidiendo la gracia de Dios para que te ayude a superarte, ¿no? Que te ayude a superarte. A veces pretendes estar ese tiempo que te han marcado para el silencio y a lo mejor tienes hasta que sujetarte a la silla para no levantarte e irte, porque ya estás pensando en otras cosas. Y eso es un ejercicio de accesis, es un combate. Y hace falta valor, porque para liberarse de todo lo que va frenando nuestra vida, para liberarnos de esas ataduras que nos impiden entrar en esa intimidad con el Señor, hace falta tener determinación y valentía, porque somos constantemente empujados hacia el exterior, constantemente. Somos empujados a vivir dispersos entre tantas cosas. Somos empujados a vivir lejos de Dios, porque querer buscar ese silencio al final es ir contracorriente. Ir contracorriente. ¿Tú cómo le inculcas a unos jóvenes que se acostumbren a tener esos minutitos de silencio cada día? Pues es ir contracorriente, porque a veces ni la misma familia lo entienden. Es ir contracorriente. ¿Cómo le dices tú a un padre de familia que tiene tantas cosas, a una madre que haga hueco para esto? Es ir contracorriente, porque somos empujados hacia lo externo, hacia esa dispersión. Y al final nos vamos incapacitando para tener una vida espiritual profunda. Sí, podemos tener quizá una fe sencilla, que es muy valiosa a los ojos de Dios, de confiar en el Señor, de invocar al Señor, de venir a invocar a los santos, a Santa Rita y hacer bien, sí, claro, y eso está bien, pero a lo mejor nos falta esa profundidad
esto es lo que hemos de trabajar. Porque o trabajamos la profundidad en la Iglesia de este siglo XXI o lo demás caerá. Se quedará el folclore, eso sí, se quedará el folclore, pero lo demás caerá. Si no hay profundidad, o somos cristianos de silencio, o al final, pues, a lo mejor no nosotros, pero nuestros hijos y nuestros nietos pues dejarán de ser cristianos. Ya lo estamos viendo, ¿no? Muchas familias que ya no se bautizan a los nietos y los abuelos viven con ese sufrimiento. Es fruto de todo esto. ¿Qué puedo hacer yo frente a tanto? Ejercítate en poner a Dios en tu vida, en entrar en ese espíritu del silencio. Mirad, el silencio es lo que nos hace libres, nos hace libres. Porque es la capacidad de decir, ahora paro, después seguiré. Y eso es ser libre. Cuando uno no puede parar, es que estás esclavo de lo que sea. A veces será del trabajo y otras veces será de vicios, otras veces pues será de pasatiempo, ¿no? ¿Cómo voy a dejarme el partido? ¿Cómo voy a dejarme lo que sea, ¿no? Esclavos. Y el saber hacer silencio en nuestra vida nos hace tener esa capacidad de discernir qué es de verdad lo importante en cada momento. Algo que es muy ilustrativo. Dios es silencio. El diablo es ruido. ¿Quiere decir esto que todo el ruido ya es el diablo? No, pero en el sentido, lo digo, de que el silencio nos lleva a Dios y la ausencia de silencio, el vivir una vida en constante ruido, nos aleja de Dios y es lo que quiere el enemigo, es lo que quiere el demonio. Por eso Satanás siempre pretende disfrazar con sus mentiras esa agitación, disfrazarla de necesidad, de que es necesario que yo haga esto ya, disfrazarla de una urgencia que a lo mejor no es tanta en muchas ocasiones, porque quiere que vivamos disolutos, que vivamos en la agitación y en el ruido. Por eso el cristiano no debe ser mundano. Sí, vivimos en el mundo, como dice Jesús en el Evangelio de San Juan, pero no somos del mundo. No podemos ser mundanos. Hemos de buscar esos momentos de apartarnos del ruido, porque el ruido se ha convertido para nosotros en una droga, que nos hace dependientes, en una droga. Uno se levanta por la mañana y ya está poniendo aparatos para escuchar cosas, para... no, a lo mejor me dice alguien, yo me levanto por la mañana y pongo Radio María, así es que pues ya estoy salvado. Bueno, bien está, sí, más vale Radio María, pero siempre me parece que hay un miedo a quedarnos en silencio, un miedo a estar solos y en silencio. ¿Por qué? Pero si es que ahí es donde Dios llega. Fijaos qué cosa. En la soledad y en el silencio, que es donde se produce el encuentro con el Señor, y tenemos miedo a esa situación. Ese es el engaño del enemigo. Es que me quedo y estoy ya dando vueltas en mi cabeza. Bueno, pon a Dios en medio de todo eso, para no dar vueltas en vano. Pon a Dios en medio de esa soledad, de ese silencio. No nos hagamos dependientes del ruido. Que sale uno a hacer deporte y ya va con los auriculares puestos escuchando a Manolo Escobar y no sé qué. Un poquito frénate un poco. No pasa nada por estar un ratito pues haciendo las cositas. Es que a mí me ayuda a ponerme una musiquita para estudiar. Bien. O para leer de fondo. Bien, si no está mal, si a lo mejor te relaja y todo. Pero en realidad es un miedo a estar uno sentado leyendo en silencio. ¿Tienes miedo a eso? ¿Por qué? Yo no tengo miedo a nada. Bueno, pero hay una dependencia en nuestras vidas que está ahí presente. Y hay que llevar cuidado con esto. El hombre silencioso en nuestro mundo no se le valora. A las personas silenciosas no se les valora, más bien se les infravalora, ¿no? Parece que están de más. Es que no sabe defenderse,
es que se confunde el ser silencioso, lo podemos confundir a veces con la falta de iniciativa, ¿no?, para entablar conversaciones o lo que sea. Que en alguna ocasión puede darse la doble coincidencia, pero el que mucho habla, mucho yerra. Y al final somos unos charlatanes de Padre y Señor mío, que además de no ser capaces de hacer silencio, pues terminamos diciendo tonterías. Yo digo muchas, terminamos diciendo tonterías, pero pues esto necesitamos, valorar el silencio, el ser silenciosos, el buscar esos momentos. Habrá momentos para todo, pero tener estos tiempos. ¿Qué será de nuestro mundo si no podemos encontrar oasis de silencio? ¿Qué será de nuestra vida si no podemos encontrar esos momentos de silencio? Pues nos veremos destrozados al final. Busquemos esos oasis de silencio. En un segundo punto, volviendo al cardenal Sara y a su libro, el cardenal Sara ha sido el actual no, pero el anterior prefecto para la congregación del culto divino y los sacramentos, de la liturgia. Y él ha hablado mucho en su libro del silencio en la liturgia. Y esto es algo que yo creo que en nuestra parroquia del Niño nos puede venir muy bien. El silencio, el aspecto sagrado de nuestra Iglesia. No violentar la sacralidad de nuestra Iglesia. Yo no violento la sacralidad de nuestra Iglesia. A lo mejor voluntariamente no, o conscientemente no, pero sí que hablamos por todos sitios. Cuanto guardemos al Señor al sagrario, enseguida, oye, qué bien que ha estado esto, no sé qué, tal, y rompemos el sentido de lo sagrado, de la Iglesia, del templo, ¿no? Eso para otras confesiones para otras religiones es impensable, ¿no? Lo que hacemos nosotros muchas veces en nuestras iglesias es impensable. Que unos se quitan los zapatos y todos para entrar y ¿no? Cosas que a lo mejor son llevados un poco al extremo, pero ese sentido de lo sagrado, ya no solo en el templo, sino en la liturgia, en las celebraciones. Nos perdemos a veces en las palabras. Decía el Papa San Juan Pablo II, ¿no?, que veía en el silencio la actitud necesaria para la oración. Y yo no sé si tenemos claro, supongo que sí, que cuando venimos a la celebración de la Eucaristía o de cualquier celebración litúrgica, lo que vamos es a orar. No vamos a escuchar misa, a ver lo que dice el cura, sino que vamos a orar dentro de una liturgia, llámese Eucaristía, llámese las exequias del entierro o llámese lo que sea. Vamos a orar. Y la esencia de la oración, como dice el Papa Juan Pablo, la esencia de la oración es el silencio. Si no hay silencio, dice, porque en el silencio encontramos la humilde aceptación de las limitaciones de la criatura ante la trascendencia infinita de Dios. Es en la liturgia bien celebrada, cuidada, donde vemos la grandeza de Dios y al mismo tiempo mi pequeñez, ¿no? Y acepto mi limitación y lo acepto con un gozo interno que se produce ante la grandeza de Dios. La liturgia bien vivida trasciende a la persona. Por eso a veces caemos, y yo pecador caigo en esto, en querer convertir nuestras celebraciones en circos, para que nos aburramos menos. Pero si una celebración de la Eucaristía, sin canto alguno incluso, ¿no? Si se canta, pues bien, ¿no? A veces más vale que no haya canto a cantar mal, porque cuando el canto es malo, pues a lo mejor nos impide entrar en el sentido de la liturgia, ¿no? En esa trascendencia de la omnipotencia de Dios que se hace presente. Pero una celebración de la Eucaristía sencilla ya tiene su trascendencia, ya tiene su presencia de Dios.
Cuando uno necesita de muletas para vivir una celebración, quiere decir que hay algo ahí que nos falta. Es que yo, si no hay canto, si no hay coro, si no hay guitarra, no entro, ¿no? Es que parece que no me llena. Bueno, lo que sucede es que no vamos buscando tanto la trascendencia de Dios, sino el sentimiento. Y entonces llega el momento en el que los novios van a casarse y piden que toque un cuarteto de clarinetes o de violines y que toquen la banda sonora de Titanic, porque les emociona. Y uno puede decir, ¿y qué problema hay en que se toque, no? Pues si a ellos les gusta, y es que no buscamos el sentimiento, buscamos la trascendencia. Y a lo mejor hay pues una canción que ha compuesto un buen feligrés de la parroquia con su guitarra y la ha compuesto para el Señor, y tiene menos calidad que la banda sonora de cualquier película, tiene menos calidad, digamos, artística o musical, pero se ha compuesto para Dios y eso ya trasciende. Es una música religiosa, una música que puede llegar a ser incluso sagrada, ¿no? Bien, no sé si me explico, que en nuestras celebraciones a veces buscamos el entretenimiento con la excusa de cercanía. Vamos a hacer más cercana la celebración. Y al final perdemos la trascendencia. Y lo vuelvo a decir, yo me reconozco aquí mucho, sobre todo con las misas de las 11:30, de los niños. Porque te ve ahí, claro, es cierto que el niño pequeño no tiene la capacidad de trascenderse, ¿no? Eso es cierto. Y que hay que intentar, pues, hablarle a él, etcétera. Pero ¿dónde está la línea roja? ¿Dónde está la línea roja entre acercarte al niño o al adolescente y no perder el sentido de lo sagrado y del silencio de la liturgia? A veces nos sorprendemos de que tiene que estar constante en las celebraciones, no puede haber momento de silencio. Enseguida, aquí podemos meter otro canto, porque en ese momento se queda ahí todo en silencio y metemos otro canto. Oye, es que hay momentos de silencio. Termina la homilía y ya le pedimos al Señor que nos ayude a cumplir esta palabra que hemos escuchado. Así sea, así sea. Y ya, desde aquí mismo ya creo en Dios Padre Todopoderoso. No, ahí viene un momento de silencio, aunque sea unos segundos, ¿no? Ese ritmo, que parece una tontería, pero no lo es, ese ritmo de ir intercalando los silencios, nos hace ir interiorizando lo que estamos celebrando en la celebración de la litúrgica. Nos hace ir buscando esa trascendencia en los textos que vamos escuchando, en lo que se va cantando. Y todo esto favorece ya no solo a la celebración, sino a nuestra vida espiritual. Y uno termina disfrutando con la liturgia, ya sea celebrada de forma sencilla y austera, o ya sea un momento donde se prepare con mimo una celebración pues solemne, con todo lo que eso conlleve, ¿no? De música, de flores, de inciensos o de lo que sea, que también ayuda a que trascienda el espíritu, pero siempre inculcando, ¿no?, esa necesidad de buscar lo sagrado, no el sentimiento, y buscar esos silencios en los que Dios pueda hablarnos. El Concilio Vaticano II, que fue cuando se hizo la reforma litúrgica, ¿no?, del cambio de celebrar la Eucaristía, ¿no?, con el rito antiguo al rito actual, subraya la necesidad de silencio. Lo dice. Luego, los que después hemos interpretado el cambio de la liturgia, pues nos hemos pensado que lo que hace el Concilio Vaticano II es decir, venga, hay que hacer aquí para que esto sea divertido, ¿no? Para que esto sea... No, eso no es lo que dicen los padres conciliares, que en aquel momento quisieron renovar la liturgia para que la pudiéramos vivir mejor. Hablan del silencio, hablan de manifestar la participación del pueblo fiel en las respuestas que damos, pero también en los silencios. Bien, luego vienen
los comentarios interminables, de que parece que hay que ir explicándolo todo en la misa. Y ahora vamos a presentar las ofrendas en el altar, porque tal, empiezas a meter ahí municiones y empiezas a meter cuñas que al final distraen del sentido. Una cosa es que estemos enseñando a unos niños o a unos jóvenes lo que son y lo que significa cada uno de los ritos de las celebraciones. Pero si los estamos viviendo todos los días, si hay que explicar los ritos, hacemos una charla aparte y los explicamos. Pero yo cuando voy a una misa, o a un bautizo, o a una boda, y me encuentro al sacerdote que empieza a explicarme cada uno de los ritos, pues al final es que yo no he venido a que me den una catequesis, yo he venido a que la catequesis sea la celebración, a poder vivir lo que aquí se está celebrando, el misterio, lo que trasciende el espíritu. Por eso necesitamos educarnos en ese silencio, sobre todo en el silencio de la adoración, de estar en el Señor, cuando uno ha comulgado en la Eucaristía. Ese momento de silencio también después es importante, es muy importante. Decía Santa Teresa que era el momento de negociar con el Señor, porque lo acabas de comulgar, lo llevas dentro, y es el momento de negociar, de hablar con Él, es el momento de silencio. En cuanto se haga un poquito más, metemos el tercer canto, para que no nos quedemos en silencio, No, hay un momento de silencio que está el sacerdote purificando, ya hemos cantado 2 canciones, bien, pues ahora viene el momento del silencio. Se ha terminado de cantar el alma de Cristo, que también es bonita y eleva, pero ahora viene el momento del silencio. Y enseguida, venga. Si empiezan a ir las primeras sillas a recoger, antes de que llegue la oración final. No, tranquilo, si hemos venido para llenarnos de Dios, no para salir corriendo. Bien, pues esto en cuanto a ese silencio de la liturgia, que lo necesitamos cuidar mucho en nuestras celebraciones. Yo confieso que a veces me cuesta respetar esos silencios de la misa por el qué dirán. Lo digo así. Por el qué dirán de si se alarga más la misa. Porque ya pasa los 40 minutos la misa de domingo. Ha llegado ya a los 45. Entonces ya... No, si es que... Decía San José María Escrivá de Balaguer, la misa es larga, tu amor es pequeño. Y es verdad. Y es verdad. Tus 40, 45 minutos. Otra cosa es que venga aquí un pesado a predicar 1 hora entera y se haga interminable. Pues no es el momento, la homilía no es para eso, ya lo ha dicho el Papa Francisco, que 10 minutos, y yo creo que no lo hacemos ninguno tampoco, nos pasamos. Pero no tener prisa cuando vamos a celebrar la liturgia. Y luego un punto muy interesante con el que quiero terminar, ¿no? Hemos hablado del lenguaje del silencio, hemos hablado del silencio en la liturgia, y ahora el silencio de Dios, y sobre todo el silencio de Dios ante el mal o ante el sufrimiento, que eso nos desconcierta, el silencio de Dios. Dios no quiere el mal, y cuando Dios guarda silencio ante una situación de sufrimiento no quiere decir que esté conforme con el mal que está o con la injusticia que está teniendo lugar. No quiere decir que esté conforme con eso. Más bien, en esas pruebas, en ese sufrimiento, en esa presencia de la cruz en nuestra vida, está Dios más intensamente presente. Desde el silencio. A mí me ha pasado mucho, ¿no? Y a vosotros también seguro, de que llega un momento en el que hay una persona que está sufriendo de tal manera que no sabe qué decirle. Puede decir frases típicas. Venga, que el Señor te ayuda. ¿Es verdad? Sí.
Y a lo mejor la persona ya lo sabe, que el Señor le ayuda. Pero a veces el silencio que acompaña, tu estar en silencio acompañando, puede hacer más. Y eso es lo que hace Dios muchas veces. Si entra a quitar el sufrimiento, quizás nos quite una ocasión de crecer o de santificarnos, y eso no es el fin de Dios. Pero sí que está ahí acompañando. Recordad en la cruz, ¿no?, una de las 7 últimas palabras de Jesucristo, ¿no? Padre, ¿por qué me has abandonado? Ahí se manifiesta el silencio de Dios, el silencio del Padre. Y Jesucristo, experimenta ese silencio, ¿no? El ver que el Padre calla ante el sufrimiento de la cruz, ante la injusticia de la cruz, que el Padre calla. ¿Por qué calla el Padre? ¿Porque no estuviera presente, porque había abandonado a Jesús? No calla por eso. Calla porque está presente en ese momento junto al Hijo, y calla porque sabe que es necesario ese sufrimiento, aunque Jesús pudiera tener momentos de ser tentado, ¿no?, y no entender, o de verse en su debilidad, ¿no?, humana, porque aunque es Dios, con todo lo que conlleva sin dejar de ser Dios, pero es también hombre sin dejar de ser hombre. Y experimenta la tentación. Después de las tentaciones del desierto, termina el texto diciendo que el demonio se retiró hasta otra ocasión. Esas ocasiones de tentaciones de Jesús las vemos en Getsemaní y las vemos en la cruz, ¿no? Padre, ¿por qué me has abandonado? Es el silencio del Padre, como se manifiesta también en nuestra vida muchas veces. No me escucha Dios, le estoy pidiendo por esto, le hemos pedido tanto por esta intención y no nos las ha concedido. Él ha estado en silencio junto a nosotros, y el silencio revela su compasión, el compadecerse con nosotros. El que toma parte de nuestros sufrimientos lo manifiesta también con el silencio. Y ahí está el gran silencio de la cruz. Cuando leamos la Pasión el Domingo de Ramos, o la meditéis estos días de Semana Santa, veis qué poquitas cosas dice Jesús en medio del sufrimiento, en medio de la pasión. Qué poquitas cosas dice. Le preguntan unos en casa de Caifás y de Anás, le pregunta Pilatos, le pregunta Herodes, qué poquitas cosas dice. Lo necesario, el silencio ante el sufrimiento, el gran silencio de la cruz, donde Dios manifiesta su omnipotencia y donde Dios manifiesta su amor, en el silencio de la cruz, en la cruz de Cristo, en la que Él vivió, y en la nuestra. Cuando muchas veces parece que no hay sentido, está Dios ahí, con nosotros. Por eso necesitamos ver que es en la oración silenciosa, es como digamos un baluarte que no nos puede robar nadie. Puede haber mucho sufrimiento, puede haber personas que nos estén haciendo daño, podemos estar perseguidos, los mártires, ¿no? Pero el alma de silencio, el hombre interior que tiene vida de silencio, eso no se lo quita. Le pueden quitar la piel, le pueden torturar, se puede hablar mal de nosotros, podemos perder a seres queridos, podemos estar enfermos, pero si uno ha cultivado esa interioridad, esa oración silenciosa, eso no se lo quita. Porque eso es un santuario donde no entra nadie más que Dios y tú. Por eso necesitamos cultivar ese espíritu de oración silenciosa, porque la fuerza del silencio es grande. El hombre que ora encuentra esa fortaleza, pero que ora como una constante en su vida, como algo que de verdad está ahí, que es esa prioridad que tiene, y donde va sacando y renovando el agua del Espíritu día tras día y día tras día. Al margen del sentimiento, unas veces siente más, otras veces no siente, pero va renovando su espíritu y va encontrando la fortaleza. Aquí tenemos muchos ejemplos, ¿no? La Madre Teresa de Calcuta, 15 años, ¿no?, en sus memorias las leemos,
haciendo oración, 2 horas de adoración ante el Santísimo todos los días, y después ejerciendo toda su labor, ¿no?, en las casas en las que trabajaba, en Calcuta, pero 15 años sin sentir nada. Pero ahí, otro día, alma de silencio, en la que Dios estuvo presente, y por eso iba renovando esas fuerzas. Y el no sentir nada no quiere decir que se viera débil en la fe, no, sino que estaba afianzada en la fe, y por eso ya no necesitaba consuelos, no necesitaba salir henchida de la oración o de ese momento de silencio ante el Señor, porque ya estaba bien afianzada en la fe. ¿Por qué estaba afianzada en la fe? Porque llevaba desde los 13 años con un hábito de silencio interior, de poder hacer su oración silenciosa. Bien, pues que esto nos anime a cultivar esa oración silenciosa. No sé cómo hacerlo. Mira, pues un día te confiesas y preguntas, o quedas para hablar, o lo que sea, para que se tengan unas pautas vistas las dificultades personales que tú puedas tener. Pero si queremos aspirar un poquito a más, hay que salir quizás de las meras prácticas que estamos acostumbrados y que son buenas y que hemos de seguir haciéndolas, ¿no? De esa oración vocal sencilla que hacemos. Sí, me leo el Evangelio todos los días, vale, pero después oras con él, o ha sido una lectura y ya está, oras con él aunque sea unos minutos. Hermanos, hemos de aspirar un poquito a más. El Señor quiere tirar de nosotros un poco más, pero no porque al párroco de turno le interese hacer hincapié en esto, sino porque es esa presencia del Señor la que sana el corazón y la que lo fortalece ante las cuestiones que llevamos entre manos en nuestra vida. Porque el Señor nos conceda este espíritu de silencio, de entender el lenguaje del silencio de Dios y de poder vivirlo como el momento y el lugar oportuno donde Dios y el alma se encuentran.